Buenas tardes a todos. Encantado, realmente encantado de estar con ustedes. Déjenme algunas precisiones previas de carácter intimista, me las van a tolerar. Lo primero, agradecido del buen recuerdo de haber compartido con el ministro Carlos Pizzolo Miller una para mí inolvidable estancia en Rancagua. Yo tuve el placer de conocerle y compartir un tiempo inolvidable con usted. De estar en este encuentro con mucha gente que veo, que conozco, particularmente discípulos de otros países, y el gusto de verlo a Hugo Boto, después de tanto tiempo. Estoy encantado de tener un conversatorio. Estas son las genialidades de Vania Butó, a quien le agradezco profundamente esta invitación, porque ha tenido la genialidad de llamar conversatorio a esto, rescatando, haciendo un neologismo escapado del diccionario de la Real Academia, usado mucho en Colombia. Si confesionario es el lugar donde se confiesa y consultorio es el lugar donde se consulta. Pienso que el conversatorio es el lugar donde se conversa. Y por tanto será una conversación y no de ninguna manera una conferencia, ni una conferencia magistral, como la que espera don Carlos y que lo voy a defraudar. Es una conversación entre amigos, una amigable charla si le gusta más. Hace un tiempo, en la soledad silenciosa, en el hastío de la del silencio, de la soledad de 100 días de pandemia en la Argentina, se me ocurrió hacer desde la maestría en Derecho Procesal que dirijo, hacer una serie de pequeños videitos de 10 minutos cada uno, lo llamé a la colección Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia. Algo así como el amor en tiempos del cólera, hacer una cosa que nos contara de qué se trataba en tiempos de pandemia. Y ya tengo como 40, he logrado, estoy saliendo los días lunes y jueves a las 12 del mediodía, sale por YouTube, sale por Facebook. Y yo largué el primero, presentando algunas reflexiones, preguntas que me hice, acerca de los juicios en ausencia, en los juicios que estamos haciendo ahora por videoconferencia. Y eso fue una semana después de que en la provincia de La Pampa, en la Argentina, se hiciera un juicio virtual por Zoom, en el cual estuvo el imputado en la cárcel, el defensor en su despacho, el fiscal en su despacho, los ministros en sus casas, el secretario en la suya. Y en esa melange de Zoom se le pusieron 12 años de prisión. A mí personalmente me chocó. Yo soy un viejo magistrado jubilado, tengo 35 años en el Poder Judicial y llevo 25 haciendo la profesión de abogado, y entre las dos cosas tengo sentimientos encontrados y hoy soy más abogado que magistrado, por razones de cercanía. Y entonces, dice en mi primera charla, que tuve la suerte de que se viralizara por las razones que voy a contarlas después. Dije, vengo a reflexionar ante ustedes. Primero, estoy en un medio que se llama Zoom, que creo que vino para quedarse. Yo estoy maravillado con esto de ver las caras en tiempo real, sincrónico a todos ustedes, en lugares muy distantes, que lo sabemos perfectamente bien, nos vemos. Y yo llevo ya 2 meses dando clases, dictando clases, haciendo clases, como dicen los chilenos, por este medio, y ya estoy muy acostumbrado a manejarme con él. Y creo que vino y no se va a ir nunca más. Las clases por Zoom, por Meet, por lo que fuere, no son iguales a la presencial en la universidad, donde se da el tete-a-tete, se da el feeling de ida y vuelta, se da la presencialidad con la eventual comensalidad, y eso hace que la juventud se pueda formar, cosa que me parece que no puede hacerse por esta vía, ¿no? Falta la gestualidad, falta el calor humano, pero vino para quedarse, de hecho estoy seguro. Cuando esto se termine, que algún día se terminará, vamos a seguir con estas cosas. Es muy cómodo seguir con esto, cada uno en su casa, sin atuendos que estemos saliendo, es muy simple. Lo segundo, en mi país me preocupó, y lo dije también en ese videíto, que la oralidad vino para quedarse.
se suma a lo del Zoom. El promedio de jueces en Europa es de 18 cada 100.000 personas. Es decir, jueces civiles, penales, laborales, cada 100.000, de todas las instancias, hay un promedio de 18 cada 100.000 personas. Y el Max Planck Institute de Freiburg, una entidad muy seria que hace estudios prospectivos notables, ha dicho que para que la oralidad sea sustentable, tiene que haber un juez de la misma competencia material, territorial y funcional cada 5.300 personas. Es decir, de hecho, 18 jueces cada 100.000 personas de la misma competencia en el territorio, en la materia y en el primer grado de conocimiento. Y esto es imposible que funcione, porque lamentablemente nuestros países no tienen la justicia que el índice de litigiosidad reclama. Esto es innegable en la Argentina, por lo menos. En mi ciudad, con 1 millón de habitantes, yo tengo 20 jueces civiles y necesito 240. Con esta proporción que les acabo de contar. Y no creo que haya ningún gobernante en mi país que sacrifique el presupuesto de seguridad o de salud o de educación para dárselo a la justicia. Por lo tanto, vamos a estar muy lejos de tener los 240 jueces que necesitamos. Por lo tanto, en la realidad es realmente impracticable porque es insustentable. Esto genera cuellos de botella, genera una mora fenomenal, que además se va a querer suplantar por el Zoom. Y esto nos va a llevar todavía más tiempo. Son dos cosas, ¿no es cierto? Primero, el Zoom de la oralidad. Tercero, que también vino para quedarse, es el eficientismo judicial notable de lo que se conoce en doctrina como activismo judicial. Se quiere hacer las cosas bien lo más rápido posible, salir de la mora rápidamente. Estamos cayendo en mora por todas partes. Doy como dato importante, no alcanzamos a solucionar ni siquiera el 15% de los casos. El año pasado en mi ciudad, de 1 millón de habitantes, entraron 54.000 pleitos civiles y se resolvieron el 14.9%, que es un montón de sentencias, pero nada en el porcentaje del total. Y eso nos aflige, genera unas moras incomprensibles, moras que no pueden, inaceptables. Y buscamos soluciones y me parece que esta es una de ellas. Y esta es la razón, me imagino yo, además de la pandemia, que evitaba el estar dando vueltas acercándonos, estar vis a vis, que se hizo ese juicio que me motivó ese Zoom. Cuando esto se viraliza rápidamente, no sé por qué, pero bueno, se viralizó y rápidamente he tenido respuesta de muchos lados y me he enterado con posterioridad, no estoy al tanto de esto, que en España, hace ya, creo que en el 2005, el Supremo Tribunal Español había declarado la inconstitucionalidad de estos juicios y que hace a pocos días, terminando el mes de junio del 2020 de este corriente año, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado la inconstitucionalidad de estos juicios a distancia. Yo en su momento terminé ese videito diciendo, lo mío no es una afirmación ni una negación, es una reflexión, no es una pregunta. ¿Sirve esto? ¿Realmente es este el proceso que nos pide la Constitución? Y hoy quiero enganchar esa reflexión, esa pregunta, con lo que me ha pedido Vania Butó que yo hable entre ustedes, del proceso como garantía, porque realmente sigo sin saber si esto es constitucional o no. De la importancia de tantos magistrados sabedores de lo que están haciendo en este Zoom, que me ayuden a sacar una conclusión que mi inoperancia y mi ignorancia sí que no la puedo lograr. Yo tengo para mí que nos llenamos la boca desde hace años en toda América Latina hablando del debido proceso. Sintagma, debido proceso, es la traducción del sintagma inglés due process of law,
que aparece contenido primero en la emisión de la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 a favor de los varones sajones, y que luego está contenida en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recuerde que la cláusula repetida en ambos lados dice que nadie podrá ser quitado de la vida, de la libertad y de sus bienes sin el due process of law, agregándole un par de cosas, como que el rey, que es el que ordena esto, se aplicará de juzgarlo en lo futuro, y el que hace la ley y la administra no va a aplicarla por su incumplimiento, y exige muy inglés esto tan aspecto. Una semana después al juicio de equidad, exige una ley anterior al hecho del proceso, juicio de padres, ley anterior y due process of law. Cuando empezamos a traducir a principios del siglo XIX, esta frase se pone como debido proceso, frase que está contenida en todas las constituciones de América, salvo en dos, la de Chile y la Argentina. Algunas como derecho expreso, otros lo dicen de rondón, pero todas utilizan la frase debido proceso. Pero Chile, que habla de un procedimiento racional y justo, pero cuyos autores, los autores que lo interpretan, han interpretado de que esa frase tiene el mismo contenido que los autores que hablan de la cláusula de debido proceso. Y los argentinos, que tuvimos la suerte increíble de que nuestro constituyente no hablara buen inglés. Cosa que con los años he descubierto leyendo accidentalmente un libro de historia, La vida de un ausente, que es la vida de Alberdi, que es el autor de la Constitución, que el autor, que es García Hamilton, dice, no hablaba buen inglés. Y me imagino que por eso, por no hablar buen inglés, no atinó a traducir la frase due process of law. Porque no puso, nuestra Constitución no dice debido proceso ni procedimiento racional y justo, dice una cosa que todos comprendemos. Dice, es inviolable la defensa en juicio. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, la importancia es que la palabra debido significa, due significa debido. Lo que ha hecho pensar quién lo debe, quién es el acreedor, el deudor, qué es lo que se debe. Pero también la palabra debido significa, due, pues significa querido, ansiado, esperado, anhelado, aguardado. Entonces parece que los autores que hablan de la cláusula de debido proceso, que todos sabemos qué significa. Violar quiere decir invadir la esfera de libertad de alguien sin el previo permiso. Yo entiendo mucho mejor la frase desde la punta de vista de la inviolabilidad que con el sintagma de debido proceso. Pero les hago notar algo y los desafío. He buscado una definición asertiva, positiva, del sintagma de debido proceso desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por todos los autores de derecho constitucional, de todos los autores de derecho procesal y por todas las cortes de justicia, nacionales y estaduales o provinciales. Y nunca he visto una afirmación positiva, asertiva, debido proceso es tal cosa. Las frases son por la negativa, no es debido proceso en el cual se viola tal o cual cosa. No es la defensa en otro idioma, pero no lo dice es. Definir significa en términos castellanos poner fines. Yo quiero definir esto, pongo fines, pongo todo lo que definirá dentro y nada afuera. Digo, esto que está acá es. No hago una fotografía del objeto, quiero decir qué es en su esencia. Y eso no lo dice ninguna corte en América Latina. Los desafío a que vean que no es así. ¿Y por qué es esto? Porque que yo recuerde, la palabra debido ya sabemos que nadie no tiene conocimiento, no tiene definición, pero tampoco es la palabra proceso, no sabemos qué es la palabra proceso. ¿Recuerdan ustedes cuando eran estudiantes de Derecho y les tocaba estudiar la naturaleza jurídica de una institución? Y les tocaba la del proceso. Aprendieron que era un contrato, un cuasi contrato, una relación jurídica pura y continua, una situación, una pluralidad de relaciones, una institución, un medio de satisfacción.
Una empresa, dijo Derigo. Que yo recuerde hay 18 definiciones de proceso. No me negarán ustedes que si hay 18 definiciones, nadie sabe qué es el proceso. Y cada maestrito con su librito. Entonces, si es el que es debido y qué es proceso, habrá que saber que entender qué es el proceso. Y yo lo presento como garantía. Es decir, el proceso es el proceso y punto. Carece de una categoría mayor en la cual insertarse para ver si necesita alguna vez una legislación porque en caso de insuficiencia. Y es para lo que sirve la naturaleza jurídica. Si yo digo que el proceso es un contrato y carezco de legislación en materia procesal, voy a la categoría mayor contrato y si encuentro allí la norma la aplico al proceso y así sigo para arriba. Pero si digo que el proceso es el proceso y punto, afirmo que no tiene una categoría mayor. Por tanto, no puede ser definido como jurídicamente. Y ahí que nosotros lo definamos como un método. ¿Por qué un método? Si yo digo que el proceso es un... Advierten ustedes que Inglaterra en 1215 y de 1184 tiene una casa francesa que la domina. Los reyes son franceses, es la casa Plantagenet. Ricardo Plantagenet, que se llama Ricardo Corazón de León, se va a hacer la toma del Santo Sepulcro y deja el trono su hermano Segundón, que no tenía herencia. Va a ser historia con el nombre de Juan sin tierra. Y como todo quien no tiene tierra quiere tenerla, puso impuesto a los varones sajones, que era el pueblo vencido. Hasta que un día los sajones, hartos de las cosas disolutas de su rey, se le paran delante y dice la historia que le dice: Majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Adviertan que es fenomenal, revolución aristocrática, pero revolución al fin. Y el juez, frente a eso, le habrán dicho: Tenego, bajáis vuestros apetitos impositivos o bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tiene miedo y le emite no una constitución, sino un pacto de convivencia entre el gobierno y los que son gobernados. Y se mete con todo el mundo, con los huérfanos, con las viudas y con los varones. Y les promete fundamentalmente tres cosas. Yo, que soy el que hago la ley y la administro, nunca más los juzgaré. Atención, es un límite al poder. Aparece como que el rey abdica la función de juzgar. Y esa la transmite a los propios varones. Y de aquí en más, para perder la vida y la libertad y los bienes, tienen que ser 25 de ustedes que se pongan de acuerdo para hacerlo. Origen del juicio por jurado, origen de la unanimidad que Dios exige entre 12 en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, al nacer como límite al poder, el proceso no está a favor del juez, está a favor del imputado. Estoy diciendo una cosa que no se dice casi nunca. En el derecho procesal penal, que es parte de la provincia de Córdoba en los años 60 en mi país, el imputado era el objeto del proceso. ¿Recuerdan los viejos lo que estoy diciendo? No era el sujeto, era el objeto. Los sujetos eran el juez, el fiscal, el querellante. Nunca. No el sujeto principal, era el objeto del proceso. Pero si es método, es un método de debate entre desiguales que se igualan. Quiero hacer notar que en los últimos años la Constitución ha hecho un ranking de derechos, poniéndolos dentro de un mar de palabras que utiliza el constituyente. Todo constituyente se maneja con tres palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones, las grandes líneas, el marco de actuación en el cual el constituyente reconocerá derechos. Por ejemplo, Chile es una democracia republicana. La Argentina es un país federal. Declaraciones que se mantienen luego en la ley.
la capacidad se quiere a tal edad, la competencia del juez tal es tal ciudad. Son normas que no imponen conductas, simplemente determinan marcos de actuación. Y dentro de esos marcos, el constituyente reconoce derechos, el derecho a lo que fuere, a la vida y la libertad, a quien ustedes quieran. Y para que el hombre de a pie como yo logre el irrestricto respeto de esos derechos dentro del marco de las declaraciones, el constituyente le conozca un arma que se llama garantía. Garantía entonces es el medio que otorga el constituyente al hombre de a pie para que defienda la irrestricta vigencia de sus derechos en el marco de las declaraciones del constituyente. En mi país, Argentina, será igual el de todos ustedes. Las garantías son 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. El control de constitucionalidad en el proceso, que se hace mediante proceso. El amparo, proceso. El habeas corpus, también proceso. El habeas data, proceso también. Si ustedes me permiten el juego de palabras, les diré que las garantías constitucionales son solo una, el proceso. Pero que también opera como derecho. A mí me dan el derecho a ocurrir ante un proceso como garantía. Y las últimas constituciones, paradojalmente la de Venezuela, la de Nicaragua, paradojalmente, porque parece mentira, han hecho un ranking de derechos. Con el simple método, la de Colombia también, con el simple método de colocarlos en un cierto orden en el capítulo respectivo. Colombia, por ejemplo, artículo 31, 30-31, primero de todo del capítulo. Esta Constitución reconoce el derecho a la vida. Derecho que no todas las constituciones conceden, ¿eh? La mía no lo da. Yo tengo un derecho a la vida por los pactos internacionales. No, mi constitución no dice nada de la vida. Y el segundo derecho es el derecho a la libertad. La libertad con mayúscula. A yo ser un hombre libre, que me reconozcan como libre, que me comporte como hombre libre, que me acepten como hombre libre. No la libertad de comercio, la libertad de circulación, no, yo soy un hombre libre. Pienso libremente, me comporto libremente. Tampoco yo tengo en mi país, no tengo ese derecho. Mi máximo derecho es la propiedad. Constitución burguesa del siglo XIX. Y un día, conversando con el fiscal general de Nicaragua, un viejito venerable, yo, con la diferencia de edad, quería tocarle, escuchar las cosas que me decía. Le dije, ¿y por qué la vida después de la libertad? Le dije yo, la libertad después de la vida. Ah, señor, me dijo, porque la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida. Que digan quienes están presos en las abyectas cárceles de América Latina, en Tacumbú, por ejemplo. En las cárceles de Nicaragua, por ejemplo. Atención, ¿y cuál es el tercer derecho en estos lugares? El tercer derecho es el derecho al proceso. ¿Y por qué el tercero por encima de la propiedad? No es que la propiedad es el más importante de todos en mi país, no. El tercero es el tercero por debajo de la vida y la libertad, porque es el único derecho que, ejercitado, se convierte en garantía que me permite a mí igualarme con quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. Por tanto, el proceso, en un mundo en el cual somos todos naturalmente desiguales, gracias a Dios, gordos, flacos, inteligentes, ricos, pobres, inteligentes, lelos, lo que fuere, todos desiguales. El proceso no es igual. ¿Qué igualdad como la que quieren los colombianos? Real, no. Real nunca. El tonto es tonto y el vivo es vivo antes, durante y después del proceso. El patrón es patrón, el obrero es obrero antes, durante y después del proceso. ¿De qué igualdad estamos hablando? Hablamos de la igualdad ante la ley.
lo que hablamos de igualdad de armas con los españoles, igualdad de chances, igualdad de circunstancias. Y eso se manifiesta en el proceso común con la regla de la bilateralidad del instar, que enseña que todo lo que uno dice o hace, fiscal, actor, lo que fuere, es conocido, es puesto en conocimiento del otro, imputado, demandado, de lo que fuere, para que diga y haga lo que quiera. Todo lo que éste dice o hace es puesto en conocimiento de éste, para que diga y haga lo que quiera. Y se terminó. Esa es la igualdad que el juez asegura. ¿Y quién la asegura? El juez de derecho. ¿Cómo que el juez de derecho? No es que el juez tiene que hacer justicia buscando la verdad, no. El juez primero es el garantizador. Si el proceso es, atención, un límite al poder, ¿quién es el que más poder tiene en un Estado de Derecho? Obviamente que el juez. Hablo un viejo juez, Tengo 27 años en la judicatura y sé perfectamente bien de lo que hablo. Miren, si hay un personaje increíblemente fuerte es el juez de primera instancia. No es el presidente de la República, no es el gobernador del estado, no es el alcalde. Si ellos quieren meterse en mi casa, le piden permiso a un juez, no al presidente de la corte, al de primera instancia. Ese es el infante de Marina. El que si quiere meterse en mi casa no le pide permiso a nadie. Y la orden de allanamiento, estoy allanándote, compañero. Abrime la puerta, te la bajo en hachazo. Ese juez tiene además el fenomenal poder de eximirme de la ley. Me exime del cumplimiento de la ley a voluntad. Mataste, sí, pero lo hiciste en legítima defensa. No te condeno. Debes, pero prescribió. No te condeno. ¿Les parece poco? Puede quitarme mi vida si el orden jurídico lo permite. Mi libertad seguro, si es juez penal. Mi hija, mi casa, mis bienes, mi familia. Y me lo voy a decir siempre con las mismas palabras. Aquellos jueces penales. La motivación. Yo tengo la pena del delito de homicidio siempre va entre 8 y 25 años. El juez, en la soledad de la noche de su casa, el que está condenando, elige condenar entre 8 y 25. Y dice, a ver, ¿qué le pongo a este señor? ¿8? 9, 12, 14, 17, 18, 24, 25. Miren la jurisprudencia que quieran. Las mismas palabras se emplean para dar 14 que para dar 17. La peligrosidad, las mismas palabras. Igual que hacen los jueces civiles para determinar el valor de un daño moral. Cuando no está atado a un daño material probable, ¿qué le dan? 5, 50, 5.000, lo que quieran. Con las mismas palabras. Entonces, quiero que se comprenda que en la Francia de los Luises, en la Alemania de los Kaiseres, en la Inglaterra de Enrique VIII, al juez, que tiene todo ese fenomenal poder de hacer lo que quiere, la pregunta es, ¿le damos más derecho o se lo quitamos? ¿O se lo broquelamos? ¿Cuál sería la respuesta? Si fuera el gobernador, no, se lo quitamos. El presidente se lo quitamos. No, se lo dictadores. Francia le tenía pavor al gobierno de los jueces. Estoy en la ciudad francesa. Por tanto, quiero que en este contexto lo cuento a favor de los jueces. Quiero que entiendan que el proceso se inventó como límite al poder. Entonces, no está dado para que el juez juegue conmigo, sino para que yo me defienda
de un procesamiento que puede ser injusto. Mi pregunta es ahora, en este marco, ya estando en los últimos 3-4 minutos que me ha pedido Vania, yo tengo la posibilidad de ser juzgado en estas condiciones como sujeto principal del proceso, no como objeto, sino como sujeto principal, por este medio Zoom. Pues la pregunta que me hice yo y que sigue sin responder. Yo, en las viejas leyes penales argentinas, al juez penal de sentencia se le exigía, antes de sentenciar, tener un reconocimiento de visu del imputado, eventualmente condenado. No solo para que el juez lo viera al imputado, viera a quién iba a meter a galeras o preso para siempre, sino para que el imputado lo viera al juez también. No han visto ese derecho. Cuando yo he sido árbitro y arbitrado, y cuando he sido arbitrado, he querido verlo al juez en sus ojos. Que no es el juez es bondadoso, perverso, piadoso. ¿Por qué hay jueces locadoristas y jueces locataristas? Al juez Lynch, que andaba caminando por todo el oeste americano, nunca se le escapó un tipo así que lo ahorcara. El linchamiento viene del juez Lynch. Yo creo que el juez tiene el derecho, el imputado, de verlo al juez, ver si tiene piedad o si no la tiene. Se logra esto con esto. Le dije que esto viene para quedarse, ¿eh? Me gustaría a mí ser condenado a 12 años de prisión, como fue el caso que les digo, por jueces en sus casas que yo no sé cómo deliberaron. Con mi defensor, acabo de decir al ministro recién que la Corte está diciendo que el defensor tiene que estar junto al imputado. Me parece de toda obviedad lo que estoy diciendo, lo que está diciendo, de total obviedad. Y sin embargo, en mi caso no lo hubo. ¿Cómo se sabe lo que está pasando? Habrá audiencias imputativas, audiencias de libertad, audiencias de probation, audiencias de juicio, o sea, de mini juicio, de juicio abreviado, que tal vez esto, por la forma que todo esto ha tomado, pueda hacernos, pero juicio. El imputado defiende su absolución y el fiscal le pide su condena. Afortunadamente, y con eso termino, Vania, el año pasado en mi ciudad hubo 57.000 denuncias penales. Acá hay un ministerio fiscal de la acusación que registra 57.000 audiencias penales. En mi ciudad hay 70 fiscales y 36 jueces penales de sentencia. De vuelta, 70 fiscales y 36, 106 personas. Que tomando esas 57.000 causas, hicieron 7.900 audiencias. 8.000 en números redondos. Es decir, que 49.000 denuncias penales quedaron sin solución. Para siempre, porque este año hay ya 59.000 o 65.000. Se olvidaron de esa. En la Argentina hubo destipificación, despenalización, no encarcelación de un montón de delitos. Así, primero se destipificó, después hemos ido sacando delitos. La probation se inventó en la Argentina, en Córdoba, para no tener presos en las cárceles. El juicio abreviado se inventó en Córdoba, precisamente para tener algún condenado, rápido. Bueno, de estos 7.900 causas, quiero que sepan que hubo 3.000 audiencias imputativas, 2.000 de libertad, 4.000 y pico o 2.000 y pico de juicios abreviados.
Yo pregunté cuántos juicios hubo. Juicios. Juicios para condenarlo, con motivación de condena. Y vi las estadísticas. Y no pude creerlo. Había 28. En el año, 57.000 audiencias, perdón, 50.000 juicios, denuncias. Con 7.900 audiencias terminaron en 28 juicios. Ustedes me preguntan a mí, el sistema no funciona. Están todos contentísimos, todos aplauden. No funciona. 106 personas para hacer 28 juicios en 365 días, 200 días hábiles. Un juicio cada 10 días. Esto es lo que a mí me concilia con el Zoom. Si esto es constitucional, si los colombianos no tienen razón, que los españoles dieron mal su dictamen y esto está bien hecho, haremos poco daño, solamente 28, ¿no? Pero si no es así, habrá que tener cuidado con esto, ¿no? Yo no tomo partido, ¿eh? Yo no tengo edad para tomar partido, siempre me preocupan las cosas. Me gustaría que acá se reflexionara que hay gente importante en este Zoom, gente inteligente, más sabedora que yo, con mayor experiencia penal que yo. Y díganme si esto no es cuasi un juicio en ausencia. Si esto no es lo que Albania prohibió en su constitución, prohibido para siempre el juicio penal en ausencia. No respetado siempre actualmente, pero bueno, son cosas, es la belleza del derecho, puede ser una cosa y la otra, ¿no? Mañana termino. Presenté una pregunta que termino reiterándola, partiendo de la base de que los medios han venido para quedarse, de que de la oralidad, aunque no sustentable, no nos escapamos, y que queremos hacer las cosas bien, y por eso en tiempos de pandemia estamos haciendo esto. Pero también sé que el proceso es garantía. Y a favor mío, del imputado, del demandado, del desgraciado jurídico. No a favor del fiscal, ni del demandante, ni mucho menos del juez. Esa es la pregunta final. ¿Todo esto se compagina? ¿Sería yo temeroso de asumir un rol de imputado penal en estas condiciones? Hoy, sin pensarlo mucho, yo le diría que yo no lo aceptaría. Pero yo puedo estar equivocado, ¿no? Así que es una simple opinión de un viejo que espero no estar nunca en esta situación. Maya, muchas gracias, gracias a todos por el tiempo que me han regalado, me pongo a disposición de todos si es que requieren alguna cosa de las tuterías que yo he dicho. Gracias, María.